Tú estás por escuchar este podcast. Mientras tanto, tu competencia ya está tomando decisiones con inteligencia artificial, ejecutándolas en la nube y blindándolas con ciberseguridad. La diferencia entre solo escuchar y disrumpir está en una sola decisión. Kio, made to disrupt. Infraestructura y tecnología en www.kio.tech. Bienvenidos a Tecnófagos, devoradores de tecnología. El día de hoy estaremos hablando de todo lo que tiene que ver con la adaptación necesaria a este nuevo mundo, con nuevas reglas, con nuevas inteligencias, tanto artificiales como humanas. Vamos a hablar de lo que significa hoy ser 100% humano. Vamos a hablar de si vamos a tener más días de descanso laboral, si eso va a ser una buena o una mala noticia, si van a ser obligatorios o qué opina el señor Jensen Huang al respecto. Vamos a hablar de a criterio de los padres, qué está pasando hoy en día con esto, de esta inteligencia artificial. Pues qué opinan los padres, qué está pasando con las inteligencias artificiales que apoyan hoy a los niños en sus proyectos, y a veces esos proyectos son un poco funestos, a veces hasta trágicos. Entonces vamos a hablar de lo que está ocurriendo en este nuevo mundo y hablaremos de un nuevo contrincante, y claro, un nuevo contrincante para el señor Elon Musk. Eso siempre es muy divertido platicarlo porque siempre tiene unas reacciones muy interesantes. Así que de todo eso y mucho más, obviamente pasando por todas las noticias de lo que usted quiere saber del mundo de la tecnología y la inteligencia artificial, hablaremos en este nuevo episodio de Tecnófagos, devoradores de tecnología, que arranca ahora. Kio presenta el podcast de Tecnófagos, una mesa de alta especialidad servida para ti en 3 tiempos. Acompaña a Ricardo Maza y Bernardo González, 2 especialistas en masticar información tecnológica para ti. Prepárate para devorar junto a los tecnófagos todas las noticias de las innovaciones del momento. Muy bien, pues ya lo dije, bienvenidos a Tecnófagos, devoradores de tecnología, que hoy amanece en el segundo lugar del ranking de los podcasts de tecnología más escuchados. Muchísimas gracias a todos por su preferencia. Oye, le ganamos ahí esto sube y baja todo el tiempo, pero en este momento estamos arriba de marcas verdaderamente muy, muy, muy importantes, de comunicadores muy importantes, y eso me llena de orgullo. Lo quiero compartir con ustedes y lo quiero compartir, por supuesto, con mi compañero y amigo, que es obviamente el que hace posible que tengamos este podcast desde hace ya varios años aquí al aire. Ustedes ya lo conocen, él sabe mucho de estos temas y además se toma el tiempo y la molestia de compartirnos esa sabiduría. Él es Bernardo González. Mi querido Bernie, ¿cómo estás? Muy bien, pues mira, con esta gran introducción que estás haciendo, no faltaba para más ni para menos mencionar que ya logramos la meta, esta meta que nos habíamos planteado hace algunos meses, de poder llegar a los 2,000 usuarios, gente que amablemente nos escucha. Y yo diría que más que escucharnos, colabora muy activamente en esta gran comunidad que tenemos ahí en Telegram, la comunidad de Tecnófagos, donde pues ya pasamos este límite de las 2,000 personas. Y pues como siempre lo comentamos aquí tú y yo, son muy activos, ponen muchas noticias, muchas de ellas las tomamos para mencionarlas aquí en este episodio semanal. Y luego hay gente que tiene dudas de todo tipo, profesional, comentarios, etcétera. Gran actividad, ¿no? Entonces, este podcast en realidad lo hacemos estas 3 partes. Por un lado está la comunidad de este grupo de tecnófagos. Uh-huh. Por otro lado, tú y yo, que detrás de ti y de mí, pues hay también un gran equipo que están produciendo todo lo que es el podcast en audio, la escaleta, investigando las notas, el marketing, la marca. En fin, aquí todos hacemos una gran labor y pues ahí se ven un poco los resultados con esta posición que de repente andamos en el número 1, en el 2, en el 3. Pero pues bueno, por lo menos estamos ahí en los primeros lugares aquí en México en el tema de la tecnología. Sí, me da muchísimo gusto y como bien dices, hemos estado muchas veces en el número 1, ahora nos tocó estar en el 2, ya le envenenaremos la comida a los que amanecieron en el 1, o algo así haremos. No, la verdad es que estamos muy bien acompañados ahí de gente que sabe muchísimo de tecnología y pues abordamos las cosas desde perspectivas diferentes. A ti y a mí nos gusta hablar más como de la parte de la infraestructura y de lo que esto representa para los
los negocios y todo esto. Hay gente que se dedica a hablar de cosas como más inmediatas y hablar de gadgets y hablar de cosas. Y bueno, pues todo eso nutre y qué bueno que estemos ahí todos hablando de esto que pues evidentemente está literalmente esculpiendo paso a paso nuestra vida, la vida moderna. Y pues sí, me sumo al agradecimiento y a las fanfarrias. Las pondríamos físicamente, pero los productores de este programa andan de vacaciones. El señor Terrés se fue, nos dejó aquí encargado el changarro y Dianita pues no se aparece por aquí nunca. Entonces desafortunadamente no tenemos cómo insertar ahorita efectos especiales, pero bueno, ustedes entenderán que sí hacen una gran labor. Eso sí, a distancia, pero y con mucho cariño. Pues bueno, Bernie, pues vamos a platicar de todo lo que tenemos hoy de material, no sin antes recordarle a la gente que, bueno, aunque ya llegamos a los 2,000 personas, pues obviamente ahí cabe muchísimo más. Súmense a esa comunidad, ahí estamos en Telegram, esa es la plataforma que escogimos para crear esta comunidad y ahí andamos, ahí seguimos, ya somos 2,000 y podemos ser muchísimos más. Descarguen Telegram si no lo tienen ya, ahí buscan Tecnófagos y pues ahí estamos todos nosotros. También nos pueden escribir un correo electrónico si quieren, ahí estamos en tecnófagos @kio.tech. Y pues si nos están escuchando en Spotify, pues ahí pueden calificarnos, pueden rankearnos, activar las notificaciones, así no se pierden nada. Y pues me parece que son todos los avisos parroquiales que tenemos que hacer de momento. Y pues vamos entonces con nuestra primera nota del día de hoy, si no dispones otra cosa, mi querido Bernie. No, vamos a empezar. La entrada de hoy. Una fresca selección con las noticias del momento. Arranquemos entonces. Ahí arrancamos con todo, con un tema bien interesante que está siendo muy comentado. Lo llamaron, Ana Yancy Romero amablemente que amablemente nos ayuda con la redacción de estas notas, le puso 100% humano, y es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación aquí en México reafirmó que el derecho de autor solo protege la creatividad humana, dejando fuera a las obras generadas exclusivamente por inteligencia artificial. Bien interesante decisión. Que tiene ahí algún precedente ya también en otros lugares del mundo. Y pues esto arranca en 2024, cuando una persona quiso registrar la obra digital Avatar Virtual, que fue creada mediante la plataforma de inteligencia artificial denominada Leonardo. Fíjate, me pareciera que esto fue hace muchísimo, y fue en 2024, o sea, se mueven tan rápido las cosas aquí. El Instituto Nacional de Derecho de Autor, el INDAUTOR, rechazó la solicitud al señalar que la Ley Federal de Derecho de Autor exige que toda obra protegida sea producto de la creatividad humana, expresando la individualidad y personalidad de su autor. Ahí uno diría, bueno, y esto no ocurre en una obra hecha por AI, pero bueno. El solicitante impugnó la negativa al argumentar que la creatividad no debe limitarse a lo humano y que excluir las obras generadas por AI representaba una violación a principios de igualdad, derechos humanos y a tratados internacionales como el TEMEC y el Convenio de Berna. Y tras una cadena de recursos legales, pues el caso llegó hasta la Suprema Corte, donde se resolvió por unanimidad, y esto fue negar el amparo solicitado, y confirmó entonces que el derecho de autor es un derecho humano exclusivo de las personas físicas, derivado de su intelecto, su creatividad y experiencias, que las obras generadas de manera autónoma por la inteligencia artificial no cumplen con los requisitos de originalidad que establece la Ley Federal de Derechos de Autor, y que ni el TEMEC ni el Convenio de Berna reconocen a la inteligencia artificial como autora. Entonces, pues aquí se sienta un precedente muy importante, Bernie. En México, las obras creadas únicamente por inteligencia artificial no son registrables con derechos de autor. Esto, insisto, hace eco con algunas cosas y algunos hechos que ya hemos platicado, y me vino a la mente también lo que dijo YouTube, bueno, digamos Alphabet, y de ahí Google, y de ahí YouTube. Las tres entidades han dicho que no reconocen y que ya no se puede monetizar en ninguna de sus plataformas obras que sean creadas 100% con inteligencia artificial. Entonces, pues estamos viendo una tendencia. Ya me has platicado un poco y ya has platicado aquí en el podcast. Aquí te pido que lo retomes, tu sentir de esto,
pero es interesante que de momento al menos la balanza se inclina de ese lado, ¿no? De decir, pues si algo está hecho 100% con inteligencia artificial, entonces no se considera una obra humana, muy interesante, y por lo tanto no se te reconoce como una obra intelectual y no es protegida, no es protegible. Me quedo pensando, ¿qué ocurre entonces cuando tú haces un canal de contenido que además tiene muchos seguidores? Déjame poner, por ejemplo, al que sea que haya creado el canal del Yeti, que anda por las calles haciendo chistes y bromas y que pues es muy identificable y que mucha gente, insisto, lo sigue. Pues ¿qué pasa ahí? O sea, pues es un canal con todas las de la ley, con un contenido, insisto, identificable, con personalidad y tal, pero pues resulta que ya no se puede registrar porque está generado 100% con inteligencia artificial. Interesante, no creo que nos vayamos a quedar siempre con esa percepción de las cosas, pero pues eso es, insisto, hacia donde se inclina la balanza de momento, ¿no? Sí, fíjate que tal vez el aspecto más importante a resaltar, ya que lees con detenimiento la nota y todos los detalles de por qué la negativa a registrar la obra, hay una parte por ahí que dice obras generadas al 100% con inteligencia artificial. Uh-huh. Y me parece que esa es la clave. No es un tema binario blanco-negro de si la registro o no, sino es las diferentes jurisdicciones alrededor del mundo, incluida la mexicana, es qué tanto la obra que pretendes registrar fue apoyada por una herramienta y qué tanto porcentaje tiene de participación, de creatividad, de intelecto, de cualquier atributo que es más en el ámbito humano, ¿no? De entrada, pues me puse a investigar qué países son los que tienen una postura similar a México y pues resulta muy interesante la lista, ¿no? Junto con México, más o menos en la misma postura están los Estados Unidos, sí. Está la Unión Europea, está Australia, está Canadá, Singapur, Japón, etcétera, ¿no? Algunos países que son un poco más permisivos y al menos no lo niegan, porque haya una participación de una herramienta de inteligencia artificial, pues está Nueva Zelanda, Hong Kong, Sudáfrica, la India. Y coincido contigo totalmente de que esto va a ir evolucionando. La inteligencia artificial es muy nueva. Por lo general, los gobiernos y sobre todo la regulación, las leyes, siempre van después de la tecnología, ¿no? Cuando lo analizas con detenimiento, pues es hasta cierto punto natural y entendible porque por lo general en estos temas la tecnología está creando cosas nuevas o totalmente disruptivas que por supuesto la ley no las contemplaba, por eso son disruptivas, por eso son innovadoras. Y una vez que el gobierno, el regulador las empieza a entender, pues entonces comienza a hacer los ajustes pertinentes. Yo te diría que mi opinión es que se va a tratar de buscar que siempre haya una participación importante del ser humano. Y yo a nivel personal tiendo a estar de acuerdo con ello. Por ejemplo, me ha tocado ver casos, publicaciones de un blog o en algún artículo de algún medio, de alguien que se le ocurrió escribir un libro a partir de un prompt relativamente pequeño, ¿no? Entonces, sí. La gente que critica esas obras dice, oye, pues aporta muy poco porque lo que hizo la herramienta de inteligencia artificial pues es tomar lo que ya existía, obedeciendo a ese prompt, y es como un refrito de algo que ya estaba, que eso le puede pasar también a cualquier autor humano, y pues su obra no tiene gran valor, tal vez no se pueda comercializar o no sea muy consultada por muchas personas, ¿no? Por el contrario, hay gente muy creativa, muy inteligente, que no necesariamente le mete cantidad en cuanto al tiempo, pero por lo menos sí hay un elemento creativo de cómo usar las cosas, ¿no? Y en ese sentido, mientras esté aportando, puede decir, oye, me apoyé de la inteligencia artificial para hacer estos efectos, para generar este contenido, este programa de cómputo, o tal vez para extraer información de una manera más rápida en una investigación, en alguien que está escribiendo un libro, alguna cuestión por el estilo, pero que esté claramente, estipulado cuál es el aporte que está dando esa persona, ¿no? Y creo que si eso es lo suficientemente convincente, lo suficientemente sólido, creo yo que en la mayoría de las legislaciones, incluida la mexicana, sí, hay una oportunidad de que te dejen registrar tu obra, ¿no? Siempre y cuando estés aportando, ¿no? Y te digo, de fondo, más allá de la tecnología y en este caso que estamos hablando de inteligencia artificial, pues tiene que ver con que generes algo de valor. Si Exacto. Lo que estás haciendo
no aporta, no tiene mucho valor, pues aunque lo hayas hecho 100% con un humano y te den el registro, pues de todas maneras, no mucha gente te va a seguir, no mucha gente lo va a consultar y por supuesto que tampoco lo vas a monetizar, no va a ser muy difícil. Es que es eso, vaya, sí, vamos a regresar a una discusión bastante bizantina de qué es lo que realmente tiene valor y qué es lo que vale la pena registrar. Y sí, estoy totalmente de acuerdo. Fíjate que me estoy acordando de las tesis, ¿no? Mi experiencia personal, la tesis que hice de la universidad, seguramente como muchas personas, pues lo haces más por el trámite, ¿no? Claro. Y acabas eligiendo un tema de algo que pues ni es trascendente a nivel académico, ni estás haciendo un aporte, pues porque uno ni tienes la experiencia, estás muy joven, lo ves más como un trámite y estoy seguro que la gran mayoría de las tesis, debe haber sus excepciones de unas tesis brillantes y con un gran aporte, sí. Seguro que las hay, sí. Pero yo creo que la gran mayoría... Pues si tú consultas las tesis de la gente que se ha graduado menos de universidad, pues no tienen casi ningún valor más allá del trámite y de demostrar que adquiriste unos conocimientos, ¿no? Mucha gente ya ni se acuerda de que hizo su tesis y la mayoría pues duermen plácidamente ahí en alguna biblioteca de la universidad acumulando polvo. Y claro, pero como bien dices, hay algunas brillantes y hay algunas de las cuales se han salido proyectos científicos espectaculares. Claro, en fin, sí, totalmente. Muy bien, pues vamos a ver cómo se va a ir moviendo esto. Va a ser bien interesante cómo se va a ir evolucionando esto y estoy seguro de que en algunos años voltaremos a ver para atrás y diremos, mira qué ingenuo eran y qué naif eran estas resoluciones primeras. Bueno, pues así siempre pasa. Hay que irle agarrando y perdiendo el miedo y ya después diremos, mira, bueno, estábamos aprendiendo. Exactamente. Vamos con lo que sigue. El plato fuerte, cocinado a fuego lento durante la semana. Oye, muy interesante esto que dijo Jensen Huang, el CEO de NVIDIA, sobre los días de descanso laboral. Curiosamente, últimamente, en los últimos años, se ha hablado mucho sobre cuántos días laboramos, cuántas horas laboramos y algunos multimillonarios parece ser que tienen mucho que decir al respecto. Me acordé que, Carlos Slim hace un par de años dijo que deberíamos de elaborar más horas a la semana, que los mexicanos no elaborábamos suficientes horas. Curioso porque además, vaya, estadísticamente en México es uno de los países donde más horas se trabajan a la semana. No sé si sea correcta la forma en la que lo estoy enunciando. Cuando menos son de los que más horas estamos en la oficina. Estás más horas dedicado a la chamba. ¿Quién sabe qué tanto estés produciendo y quién sabe qué tanto valor agregues? Pero le estás dedicando horas, ¿no? Exacto. Me acordé de ese chiste de que le preguntan a un empresario, oye, ¿y cuánta gente trabaja en tu empresa? Dice, pues más o menos como la mitad, ¿no? El chiste es que Carlos Slim se pronunciaba porque hubiera más horas laborales y ahora hay una tendencia y pues digamos una contracultura a esto, porque pues parece ser que la inteligencia artificial nos va a dar semanas de 4 días, al menos eso es lo que dice Jensen Huang de NVIDIA. ¿Por qué? Él respalda su argumento en el hecho de que las revoluciones industriales previas y la introducción de nuevas tecnologías, pues típicamente a la historia de la humanidad han ido acortando las semanas laborales de los 6 o incluso 7 días en que los humanos trabajaban en un principio al estándar de 5 días actuales. Para Huang, la implantación de la IA en todos los campos pues va a hacer que la sociedad actual presencie una nueva revolución industrial con consecuencias positivas y otras que sin la flexibilidad adecuada pues pueden no ser tan positivas, ¿no? Dentro de esta revolución industrial que se avecina, pues hay una necesidad por parte de los trabajadores de aprender todo lo necesario para adaptarse a las exigencias tecnológicas. Entonces dijo Juan que pues algunos trabajos van a desaparecer de plano, eso nos queda claro a todos. Muchos trabajos van a ser nuevos e inventados, pero lo que es seguro es que todos los trabajos cambiarán como resultado de la IA, ¿no? Y bueno, pues si alguien sabe de esto es NVIDIA. Ellos han vivido la innovación y la transformación laboral. En julio lograron el hito de ser la primera empresa cotizada en bolsa que supera una valoración de $4,000 billones y anunciaron unos ingresos de $46,700 millones en el segundo trimestre de 2025. En estos últimos días, Bernie, hemos oído unas cifras que dan verdaderamente vértigo.
De por sí ya nos hemos mal acostumbrado, si me preguntas a mí, a oír pues valoraciones de los trillones de dólares, hablando en números gringos, digamos. Y bueno, pues ahora viene esto, ¿no? O sea, las valoraciones de estas empresas. Ayer leí una cifra un poco engañosa, circuló mucho, que decían que, bueno, que Tesla le había hecho un ofrecimiento a Elon Musk o si te enfocas nada más en Tesla, te puedes volver el primer trillonario en la historia, ¿no? Sí. Claro, para que logre eso, tiene que lograr él a su vez que Tesla valga 8 veces básicamente lo que vale hoy. Y digo, bueno, pues sí, así hasta yo. O sea, digo, claro, yo me imagino que si yo logro que la empresa para la que trabajo hoy valga 8 veces lo que vale hoy, pues supongo que también me darían un bono significativo. O sea, correcto. Pero vaya, en fin, espero que se entienda lo que estoy diciendo. El punto es que Jensen Huang dice que debemos, en el futuro cercano, trabajaremos menos horas, algunas de las cuales las deberíamos de dedicar pues al aprendizaje de cómo utilizar estas nuevas tecnologías. Lo que me queda claro es que pues, nos está diciendo que sí va a cambiar mucho el mundo y que va a cambiar muy rápido y que tenemos que adecuarnos a ello. No hay ninguna sorpresa en ello. Sí hay que tomarlo en serio cuando viene de alguien que está tan inmerso en esta revolución industrial como el CEO de Nvidia, ¿no? Sí, y no hay que perder de vista que también hay un incentivo económico, ¿no? Fíjate, yo analicé esta nota desde diferentes ángulos, ¿no? El primero, un contexto histórico que efectivamente, si nos remontamos demasiado tiempo atrás, hace varios miles de años, cuando ni siquiera había civilizaciones, pues el concepto de descansar no existe, ¿no? Todos los días tienes que luchar por sobrevivir, buscar comida, cazar, recolectar, buscar agua, que no te vayan a agandallar los de al lado, que no te vaya a atacar un animal, que no te vaya a afectar alguna inclemencia natural, etcétera, etcétera. Y pues todos los días son idénticos y de eso se trata la vida. Cuando el hombre se empieza a establecer en estas pequeñas comunidades y luego se crean las civilizaciones, me parece que el factor económico es el que rige. Empieza a haber un concepto de valor o de dinero, empieza a haber jerarquías, unos son los que dirigen a otros, y entonces por ahí de repente alguien empieza a pensar que es una buena idea darles de repente un descanso a las personas, ¿no? Esa es una vertiente. Otra, sin lugar a duda, pues es el tema religioso. Los judíos establecieron desde el principio el famoso Shabbat, que es una cuestión indispensable, toda la gente que está en esa religión, de que tiene que haber un día que no trabajes, ¿no? Que se lo tienes que dedicar, pues yo creo que al creador y que puedas meditar. Y que te distraigas para que los otros 6 días pues puedas laborar, ¿no? Dicho sea de paso, pues también por ahí se inventó esta semana de 7 días, porque antes pues ni siquiera se llevaba un registro del tiempo, ¿no? El ser humano, correcto, mientras hubiera luz, estaba activo y cuando se oscurecía pues era hora de irse a descansar y a dormir, ¿no? Y luego ya más en la época más moderna, los últimos miles de años, pues la religión cristiana también tiene una gran influencia con el domingo, que también es un día dedicado pues a la religión, a Dios, a descansar, etcétera. Y así hay diferentes modalidades en todo lo que es la parte de la religión. Y ya más reciente, el siglo pasado, por ejemplo, uno de los grandes impulsores de 2 días de descanso, pues fue Henry Ford, ¿no? Que decía que si la gente estaba 5 días de lunes a viernes trabajando en una fábrica, produciendo un producto que en ese caso era un automóvil, pues que tuvieran por lo menos 2 días para disfrutar de ese automóvil o de las cosas que quisieran consumir o comprar con el fruto del sueldo que ganaban, ¿no? Y creo que esa parte es muy importante, ¿no? Porque si no le dejas a la gente descansar, pues entonces va a acumular riqueza y nunca tiene algo en qué gastarlo, y eso no es bueno para la economía porque no la activa, ¿no? Necesitas que haya un poco de ocio, de esparcimiento, otras actividades, pues para que la economía se vaya complementando, ¿no? Y de ahí pues nos podemos brincar a uno de los casos más extremos que al menos yo conozco, no sé si haya otro, pero en la cultura china, el famoso 996, seguramente algunas personas lo han escuchado, que no se refiere a otra cosa más que trabajar 6 días a la semana, de lunes a sábado, de 9 de la mañana a 9 de la noche, ¿no? Es muy intenso. Muchas empresas, sobre todo startups,
son muy características de tener estas jornadas muy extensas. Ahorita que mencionabas a Elon Musk, él toda la vida se jacta de que no sé cuántos años tiene de no tomar vacaciones y que dice él que todos los días trabaja 14 horas y que está muy metido en todas sus empresas haciendo muchas cosas. Y pues sí, por lo menos como dijiste hace rato, en horas en la oficina, pues sí se ve que está metido en todo, ¿no? Que sea efectivo y que agregue valor, pues si lo quieres juzgar económicamente, pues sí tiene unos cuantos negocios que valen bastante dinero. Esta noticia que mencionaste muy peculiar, efectivamente, ¿no? Está el incentivo de que si logra que Tesla crezca 8 veces el valor de capitalización que hoy tienen las acciones, y me parece que logre un EBITDA, que son las ganancias por $400 mil millones, pues entonces le van a subir su participación accionaria. Creo que está en el 12%, más o menos lo que él tiene hoy en día de acciones de Tesla, y lo subirían como a un 28%, que si la compañía llega a esas valuaciones, pues eso haría que la persona, el ser humano Elon Musk, pues pudiera tener un valor de cercano al $1 trillón, ¿no? O sea, no más. El primer trillonario del mundo. Pero bueno, todo lo que sucede alrededor del señor Elon Musk es muy controversial. Este plan está hecho para el 2030 o 2032, por ahí así. Entonces faltan muchos años, habrá muchas cosas que ver. Sin lugar a duda, tiene unas compañías pues muy relevantes con mucho potencial, pero pues también él a nivel personal es todo un personaje muy peculiar y es una caja de sorpresas que nunca sabes cuál será el siguiente nivel al que se va a mover, ¿no? Y bien interesante lo que mencionaste, porque en Tesla están muy preocupados, ¿no? O sea, lograron ser en un plumazo, sobre todo si comparas con las otras armadoras, muy rápido lograron ser la armadora más valiosa del mundo, pero ya los alcanzaron, ya les están pisando los talones. Incluso otras armadoras, pues ya venden más, aunque todavía no llegan al nivel de Tesla. Entonces, pues sí están muy preocupados, y por eso quieren que el señor Musk se enfoque por completo en ese changarro y deje de estar volteando a ver cohetes espaciales y amistades con presidentes que luego se vuelven enemistades. En fin, todo lo que está metido el señor Trump. Oye, mencionaste una cosa que me apasiona, que es el tema del Shabbat y su relación con la tecnología. Es apasionante entender cómo ha ido evolucionando eso a lo largo del tiempo. Por ahí les compartiré algún artículo de eso, porque efectivamente a lo largo de la historia del judaísmo, establecer, o sea, queda claro que está prohibido trabajar durante el Shabbat, pero lo que significa trabajar y lo que es y no es trabajo a lo largo de la historia, y más de una cultura como la judía que tiene tantos miles de años, ha ido cambiando muchísimo a lo largo del tiempo, y es bien interesante entender lo que se ha considerado y no se ha considerado trabajar a lo largo del tiempo. Cuando llegó la energía eléctrica, y las tecnologías, pues siempre ha habido una discusión a los más altos niveles para determinar, por ejemplo, si usar un elevador constituye trabajo o no. Y los más ortodoxos llegaron a la determinación de que sí, utilizar un elevador, como involucra energía eléctrica, pues la energía eléctrica es trabajo. Y entonces, pero fíjate qué interesante solución. Muchos como saben, por ejemplo, en Brooklyn, en particular, en Nueva York, hay una enorme concentración de judíos ultraortodoxos, de estos que usan cairelitos y de los que les llaman hasídicos, ¿no? Y es muy interesante que muchos de ellos pues viven en edificios que tienen 50 pisos o más. Entonces era impensable que no pudieran usar los elevadores, pero pues dijeron, oye, pues entonces ¿cómo le vamos a hacer en Shabbat? Entonces, muchos de estos edificios, lo que se determinó que el trabajo constituía el apretar el botón de planta bajo o el de tu piso. Entonces, lo que hicieron fue diseñar elevadores que se están deteniendo todo el tiempo durante la noche del viernes, que empieza el Shabbat, y durante el sábado, se van deteniendo en todos los pisos de forma automática, para que entonces tú te subes al elevador y todavía no le tienes que picar nada, y nada más te tienes que esperar a que llegue a tu piso, y entonces ya se entiende que ya no estás trabajando. Claro, uno se pensaría, y entonces ya estás de alguna forma como engañando a Dios. Yo no sé cuál es la lógica detrás de esto, pero a ver, Ricardo, está clarísimo. Es mucho menos trabajo pararte en todos los pisos si vas de la planta baja al 50 que ir directo al 50. O sea, yo no sé qué parte no te queda claro, güey.
Pero bueno, en fin, es bien interesante cómo se ha ido entendiendo este tema del trabajo y el uso de la tecnología y se ha ido implementando a lo largo del tiempo. En fin, tangencialmente era un dato que se llama realidad intersubjetiva, ¿no? Exactamente. Esta característica del ser humano. Yuval Noah Harari estaría orgulloso de nosotros porque además él es judío, es israelí además, entonces claro. Sacáramos este punto. Muy bien, pues vamos con lo que sigue, mi querido Bernie. Vamos a hablar de A criterio de los padres. Vamos. Bueno, pues hablemos de A criterio de los padres. Híjole, este tema es súper importante y muy, híjole, te mueve todas las fibras porque empecemos por el anuncio de OpenAI, que dijo que va a lanzar controles parentales para ChatGPT el próximo mes. Y es que hubo denuncias de que y otros chatbots habrían contribuido a casos de autolesiones o incluso suicidios entre adolescentes. Qué trágico esto. En particular, un caso que agarró mucha relevancia en estos días fue el de este joven llamado Adam Rain, que, bueno, los padres de este chico, que tenía 16 años, demandaron a OpenAI diciendo que ChatGPT le aconsejó sobre su suicidio. El año pasado, una madre en Florida también ya había demandado a la plataforma Character.ai, incluso lo comentamos aquí, por su presunta implicación en el suicidio. Este caso, el chico tenía 14 años. Entonces, ha habido mucha preocupación sobre los vínculos emocionales que algunos usuarios establecen con ChatGPT o con cualquier modelo de inteligencia artificial, con cualquier LLM, con un chatbot. En ciertos casos, habrían derivado en episodios delirantes y distanciamiento familiar. Esto según reportes de The New York Times, CNN. Entonces, los controles que está anunciando ChatGPT o OpenAI por su lado incluyen la opción de que los padres vinculen su cuenta con la de sus hijos, un poco como le hace Google cuando haces una cuenta para tus hijos, que tienen que pedir permiso para hacer cada cosa, que gestionen cómo le responde ChatGPT a los usuarios adolescentes, que desactiven funciones como la memoria, el historial de chats, reciban notificaciones de cuando el sistema detecte un momento de angustia aguda, ¿no? Durante el uso. OpenAI no vinculó directamente sus nuevos controles a estos reportes recientes, pero dijo en un blog la semana pasada que casos desgarradores recientes de personas usando ChatGPT en medio de crisis agudas lo motivaron a compartir más detalles sobre su enfoque de seguridad. Además de los controles parentales, OpenAI dijo que canalizará las conversaciones con señales de estrés agudo hacia uno de sus modelos de razonamiento que, según la compañía, sigue y aplica las pautas de seguridad con mayor consistencia. Pues qué interesante, qué importante, porque la verdad es que, ya hemos comentado y me vino a la mente esa conversación que tuvimos en alguna comida, tú y yo, con amigos muy interesados en AI, que decía pues que ya prefiero platicar con mi ChatGPT que con mi cuñado. Tengo más cosas en común y yo llego a las comidas y quiero sacar los temas que me interesan y nadie me hace segunda y todo el mundo se me queda viendo con cara de nadie quiere hablar de eso. Y bueno, ya mejor me voy de aquí, prefiero ir a platicar con ChatGPT porque ahí sí siempre me celebra mucho mis temas y le parecen muy interesantes, ¿no? La verdad es que eso aplicado a un adolescente pues puede ser literalmente la diferencia entre la vida y la muerte, ¿no? O sea, entonces y yo he visto las transcripciones de algunas de estas conversaciones que han tenido estos chicos y la verdad es que sí hay momentos donde esta programación que tiene en particular ChatGPT, me parece que Cloud también, bueno, quizá en alguna medida todos, el chatbot tiene esta necesidad de agradarte, de seguirte la corriente y de decirte que estás bien. Y cuando lo llevas por ciertos terrenos, esa conversación, a decirle que estás deprimido o que el mundo no vale nada, o no sé, o sea, como que cuando te pones en un modo oscuro, hay formas en las que el bot efectivamente te empieza a dar la razón y te empieza a decir, pues sí, tienes razón, la verdad es que este mundo es una porquería. O sea, y eso para alguien particularmente influenciable, y no nada más un adolescente, cualquier persona que esté en un momento influenciable o depresivo, pues puede ser de algo de consecuencias terribles, ¿no? Y ya lo hemos visto aquí en estos casos. Entonces, no sé, o sea, me parece importante que sí haya este tipo de controles. Como siempre, me quedo un poco con la sensación de si no es
si no es más bien una medida de control más de relaciones públicas que algo verdaderamente significativo, pero bueno, pues cuando menos está haciendo un esfuerzo, ¿no? Sí, fíjate que la nota da para comentar muchas cosas. Primero que nada, pues son estos temas difíciles, sensibles, donde siempre que hablemos directa o indirectamente que una herramienta puede hacerle o puede hacer que una persona se haga daño o incluso pierda la vida, pues es un asunto bastante serio. Claro. Y creo que nos corresponde como sociedad pues tomar cartas en el asunto, ¿no? Entonces, eventualmente en esta evolución tecnológica de estas herramientas tan nuevas, pues se le tendrá que reforzar esta parte de los controles y todo lo que esté encaminado a detectar personas vulnerables por cualquier razón y generar alarmas y que los detengan y los ayuden a resolver esos problemas, pues creo que es algo que deberíamos de empujar todos, ¿no? Ahora, dicho eso, déjame compartirte un caso cercano que tuve yo con una persona conocida. No es de ahí que lo leí en un blog o en un libro. Es una persona conocida. Lamentablemente, uno de sus hijos cometió suicidio. Sí. Y no era una personalidad ni depresiva ni tenía ningún problema, ¿no? Era, yo diría que hasta alguien bastante exitoso. Sí. Y incluso un miembro de la familia es quien narra esta historia y lo hace precisamente para que la gente evite caer en estos problemas. No estoy muy familiarizado con el tema, pero creo que se llaman chocongos. Un tipo de droga como psicodélica, entiendo yo. Sí, sí. Pero parece ser que por mucha gente es visto como saludable, ¿no? Incluso lo que él decía es: oye, pues en vez de que vayas el viernes a la fiesta y bebas alcohol, que te afecta tu rendimiento físico, porque este chico también era deportista. Sí. Una de estas drogas hace que te la pases bien. Siempre el alcohol y las drogas en ese contexto pues es un lubricante social. Sí. Te desinhibe, te la pasas bien y no tiene tantos efectos nocivos como por ejemplo el alcohol, ¿no? Pero parece ser que por alguna razón tiene alguna sustancia que potencia la depresión y lo que encontró la familia es que este chico estaba leyendo un libro de, no sé si una novela o algo de ficción, que hablaba de temas fuertes de quitarse la vida y cosas así un poco duras, y ellos más o menos tratan de atar cabos de qué fue lo que sucedió y tal vez después de consumir esa sustancia y derivado de lo que había leído, pues empezó a tener pues como un ataque psicótico, se empezó a deprimir y terminó lamentablemente perdiendo la vida, ¿no? Sí. Y te digo, ese caso, el objetivo que tiene de que estas personas lo hayan compartido, pues es un poco concientizar a los padres, a los gente más joven que tal vez consume estas sustancias, pues que simplemente tengas cuidado. Entonces, a mí se me quedó grabado. Sí, y creo que más allá de que digas que es un chat y que como es inteligencia artificial es malvado, ya sabes todo esto que nos vende Hollywood, claro. Es una persona que tiene ciertas condiciones que son muy válidas por miles de razones. Pues si no tiene cuidado, si no tiene una guía, alguien que le advierta, efectivamente se pueden desarrollar estos problemas, ¿no? Ahorita que mencionabas tú que la gran mayoría de estos chats pretenden ser muy amigables y seguirte la corriente con todo y ayudarte, hay que recordar que esta tecnología en ese sentido tiene dos grandes componentes. Uno es toda la información con la que fue entrenado, y cuando digo toda la información es toda, todo lo que existe en formato digital que está disponible, que incluye cosas muy buenas, cosas regulares y cosas muy malas, ¿no? Sí. Entonces, esa tecnología, si la ves desde un punto de vista técnico, un machine learning, deep learning, un método estadístico que te va a dar un resultado o te va a generar algún contenido, pues puede tocar cualquiera de estas aristas, ¿no? Te puede dar algo muy positivo, algo neutral o algo muy negativo. Ahora, ¿qué han hecho estas compañías? Que es el segundo elemento. Le han puesto protecciones. Oye, si un usuario te pregunta que cómo construye una bomba, pues cuando veas la palabra bomba, dile que no, que tú no te puedes meter con eso, ¿no? Oye, que cómo puedo hacerle daño a otra persona. No, pues cuando veas esos temas también dile que no. Pero como son protecciones, déjame decirlo, puestas de manera artificial, estos famosos guardrails que le ponen a los modelos, pues eventualmente un usuario encuentra la manera de brincarlo y entonces
accede a esa parte de la información donde, claro, el modelo pues tiene todos estos libros que hablan de atrocidades de la humanidad, de gente depresiva, suicidia, etcétera, todo lo que tú quieras. Y si le empiezas a escarbar por ahí y tú estás vulnerable, pues claro que se puede hacer un cóctel explosivo terrible. En donde puede haber una consecuencia fatal, ¿no? Entonces, mi conclusión de este tipo de notas es, uno, son muy serias. Qué bueno que las compañías tecnológicas le están poniendo atención. Qué bueno que los gobiernos están para regular, la propia sociedad también. Todo lo que ayude va en ese sentido. Pero también nos toca a nosotros, a las personas, pues tener cuidado, empezando por nuestra familia, ¿no? Si eres padre de familia y tienes hijos, pues observa el comportamiento de tu hijo. Yo cuando era pequeño, pues pasaba algo similar de niños abandonados viendo la tele 5 o 6 horas todas las tardes, ¿no? Donde la tele era la niñera. Sí. Y luego esas personas pues crecían con algún tipo de problema, tal vez no tan extremo, pero pues sí había esos problemas porque no les prestaban la atención debida, ¿no? Sí. Entonces creo que es una nota para reflexionar sobre el riesgo que tiene esta tecnología como cualquier otra, y hay que ponerle muchísimo énfasis a todas estas cuestiones, ¿no? Muchísimo énfasis. Sí, sin duda nunca será suficiente, pero sí hay que tener cuidado. Ya hemos leído y platicado y comentado de casos de chicos que se disocian por completo de la realidad y acaban creando una personalidad total, como una relación sentimental con una personalidad que crearon a través de una inteligencia artificial. Eso lo hemos escuchado desde hace mucho tiempo en Second Life. Los que tengan algunos añitos se acordarán de esa plataforma en la que podías vivir una vida virtual. Pues ya había gente que se enamoraba y se casaba y esto siempre va a pasar, pero pues hoy lo estamos viendo, digamos, exacerbado. Yo no sé si les pase a todos o si es cosa de mi algoritmo, pero a mí cada 3 segundos me ofrecen una novia por AI hecha y diseñada en ella. Es que eres muy coqueto, te enamoras muy fácilmente. Yo creo que sí, porque sí, la verdad es que en Instagram en particular, a cada rato me sale un anuncio de un servicio que te ofrece una novia hecha en AI. Entonces sí. Pero vaya, el chiste es que esas cosas existen, ¿no? Entonces, pues deben de tener mucho público, ¿no? Sí, y fíjate, ahorita me acordé, justo este fin de semana pasado, seguramente la gente que tiene Netflix la ha visto anunciada, porque me parece que es una película documental de reciente estreno que se llama Número Desconocido. No sé si la viste ya por ahí anunciada. Está muy interesante porque es un acoso usando la tecnología, en este caso particular mensajes telefónicos. Sí. Y es un caso de la vida real llevado al extremo, ¿no? No la voy a spoilear aquí para quien no la ha visto, pero vale la pena que le den una revisada. No importa si tienes o no hijos. Está brutal. Porque el desenlace de lo que acaba sucediendo es como muy inesperado y te deja esa gran reflexión, ¿no? Por un lado, no hay cosas imposibles. O sea, oye, pero es que eso era impensable que pasara, pues pasó, ¿no? Pasó, sí. Y tú como padre, como actor, como profesionista, como lo que te toque jugar en esta sociedad, pues sí tienes algo de responsabilidad para que cuando notes algo extraño, pues no lo dejes pasar tan fácilmente. Y sobre todo cuando se trata de estas cuestiones de personas vulnerables, ¿no? Que por alguna razón en la que tú quieras, pues sí pueden llegar a hacerse daño, en un caso extremo, quitarse la vida. Pues es muy lamentable, ¿no? A lo mejor algo puedes contribuir para ayudarlo y que no suceda eso, ¿no? Efectivamente es una gran recomendación, porque sí tiene un giro esa historia que no te lo puedes imaginar. Entonces ahí queda. Luego lo ponemos ahí en el grupo de Telegram, porque sí vale la pena que se la echen. A mí me la acaban de recomendar la semana pasada y lo acabo de ver, y la verdad es que sí, bastante bueno. Bueno, pues vamos a nuestra última nota del día de hoy, Bernie. ¡Vamos! Siempre queda un espacio para el postre. Y es que vamos a hablar de Grok. Elon Musk pone una nueva fichita. Grok Code Fast.
es el nuevo modelo de lenguaje de xAI, que es como saben, la compañía de Elon Musk, que es capaz de crear código y corregir errores en los lenguajes TypeScript, Python, Java, Rust, C++ y Go. O sea, y compite con GitHub, Copilot, con Code. A ver, en resumidas cuentas, codifica en todo. O sea, no necesitas ya saber ningún lenguaje, aprender ningún lenguaje para codificar. Y pues según la empresa, su creación fue desde cero. O sea, partieron de una arquitectura de modelo nueva, reunió un corpus de preentrenamiento muy rico en contenido de programación, y para el postentrenamiento pues seleccionaron conjuntos de datos de alta calidad que reflejan las solicitudes de extracción y las tareas de codificación del mundo real. Entonces, xAI asegura que su rapidez para generar una respuesta no es a costa de ser menos preciso o introducir más errores, ya que lo que ha hecho es optimizar la respuesta de los servidores. Dice xAI: nuestros equipos de inferencia y supercomputación han desarrollado varias técnicas innovadoras para acelerar drásticamente nuestra velocidad de servicio, creando una experiencia de respuesta única en la que el modelo ya habrá llamado a docenas de herramientas antes incluso de que usted termine de leer el primer párrafo del rastro de pensamiento. La monetización también es más asequible que la competencia, o sea, dicho en español, es más barato. Grok entra en el mercado de la generación de código Vibe, que es esta forma de llamar al código que, bueno, no necesitas saber programar. Pues digo, a ver, Bernie, no sé qué opinas de esto. Lo hemos comentado. El otro día estaba platicando con mi sobrino que quiere estudiar ingeniería en robótica. Y hablábamos de la necesidad de aprender a programar, y bueno, pues decíamos, yo me apropié de una frase que tú me enseñaste, que es pues el único idioma, el único lenguaje que vas a tener que saber en los siguientes años para programar, pues es tu lenguaje natural, tu lenguaje nativo. Si hablas inglés, pues a lo mejor eso ayuda, pero ya no vas a tener que saber propiamente a hacer, pues justo, tienes que saber programar en Java o en Python, pues, digo, tú y yo nos enseñaron MS2, y de ahí, pues, algunos aprendimos algunas otras cosas en programación, y bueno, obviamente, pues, de ahí mucha gente aprendió ya, lenguajes mucho más sofisticados y desarrollaron, otros más, pero no sé si eso va a ser una práctica en desuso, pues ahora que ya le puedes decir a un modelo de inteligencia artificial, pues quiero que hagas este app, y la parte de la programación la va a hacer él, y él va a corregir los errores, y él va, no sé, o sea, no sé si de verdad ya estamos viendo los últimos suspiros de los coders, ¿no? Sí, fíjate, ahorita que escucho lo de tu sobrino, lo que pienso es que la analogía es como las matemáticas. Si tú tomas a un niño pequeño que no conoce los números y nunca ha sumado, restado, multiplicado y dividido, que son las 4 operaciones básicas de aritmética, es muy difícil que le des una calculadora y que le saque provecho, porque no entiende las bases de qué representan los números y qué significa acumular, que es una suma, o sustraer, que es una resta, y luego la multiplicación, que es una serie de sumas sucesivas, etcétera, ¿no? Todo se va construyendo sobre las mismas bases. Sí necesitas entender esa parte numérica, y una vez que la entiendas, pues ya no tienes que estar arrastrando el lápiz ni estar haciendo aritmética en papel. Agarras una calculadora, que es lo más práctico, y de ahí puedes hacer los cálculos más sofisticados que se te ocurran. Y si agarras una computadora, pues todavía algo mucho más potente, ¿no? Me parece que en la programación, digo, toma en cuenta que yo estudié sistemas, ¿no? A mí me enseñaron a programar por las piedritas desde el código binario y hacer sumas, restas binarias en papel, que es tremendamente tedioso porque son puros ceros y unos y larguísimos, y dices, diablos, ¿para qué estoy haciendo esto? Y luego recuerdo en la universidad haber tomado clases de un lenguaje que se llamaba ensamblador, que casi nadie lo usa. Digo, solamente que seas ingeniero y programes un chip con algo muy particular, me parece que son los que utilizan ahorita ensamblador. Y no es otra cosa, digo, es lo mismo que programación, pero es demasiado abstracto, ¿no? Porque estás literalmente diciéndole a la computadora cómo mueva registros a la memoria y cómo los esté operando, ¿no? Es demasiado abstracto. Y la verdad que nunca me enganchó, ¿no? Esa parte nunca me entusiasmó. Por el contrario, cuando empecé con los lenguajes, digo, toma en cuenta mi edad, que esto fue hace más de 35, 40 años.
Estos lenguajes como el Basic, ahorita que decías MS2, C++, Pascal, todas estas cosas, pues aunque no era lenguaje natural, pues usabas palabras en inglés mucho más entendibles, ¿no? For, una variable, y le ponías igual a un número y ya sabías que eso iba a iterar una serie de veces, ¿no? O X igual a 5 y sabías que estabas asignando el valor de una variable, etcétera. Era un poco más digerible. Y en mi experiencia personal, haber aprendido esa lógica, muchos años después fundamentos, digamos. Tienes las bases. Y pues por mi trayectoria profesional, pues mucho tiempo yo no he estado directamente programando. Y en los últimos meses he estado usando estas herramientas a las que haces alusión, estos generadores de código y que lo revisan, y entiendo qué están generando, pero yo no escribo ni un solo carácter del código, ¿no? No importa si es JavaScript, HTML o Python, me lo genera la inteligencia artificial y lo puedo copiar y pegar. Y cuando haces cosas relativamente sencillas, funcionan extraordinariamente bien, ¿no? Mi experiencia es que cuando empiezas a hacer programas o sistemas más complejos, la tecnología todavía no ha llegado al nivel de poder manejar esa complejidad, ¿no? He platicado con mucha gente que usa estas herramientas en el día a día, que son programadores, se dedican a ello, y casi todos coinciden con la misma percepción, ¿no? Estas herramientas son extraordinarias para que dividas el problema en pedacitos lo más pequeño que puedas. Correcto. Y le pidas ayuda sobre esos segmentos y tú eres el orquestador, tú lo vas ensamblando, ¿no? Seguramente esta tecnología va a seguir evolucionando, cada vez va a ser más potente, más capaz y podrá resolver problemas más grandes. Y sí, tal vez algún día le voy a decir, oye, hazme un sistema de inventarios. Soy una empresa que se dedica a tal cosa y me interesa controlar y poner énfasis en esto, el otro, y tal vez me haga un sistema pues bastante completo, ¿no? Hoy en día creo que todavía no llegamos ahí, pero sin lugar a duda, yo creo que de todas las aplicaciones, me refiero a aplicaciones en donde lo aplicas, ¿no? En las diferentes industrias, me parece que la más adelantada es la generación de código, ¿no? Incluso ves muchísima actividad de estas grandes tecnológicas que están comprando compañías que tienen herramientas que son generadores de código o verificadores o documentadores de código, porque es algo a lo que estos algoritmos le están pegando pues de manera más directa en un beneficio tangible, ¿no? Y para cerrar mi comentario, no creo que nos quedemos en el ámbito solamente de la programación. Este concepto que acabas de decir de vibe coding, muy incipiente y en un estadio muy temprano, lo empiezo a escuchar en otras áreas del conocimiento. Por ejemplo, he escuchado el vibe marketing, ¿no? ¿Y qué significa el vibe marketing? A lo mejor yo no soy un mercadólogo, yo no tengo experiencia haciendo campañas, pero tengo una cierta noción que sí podría decirle, si me voy, yo digo por las piedritas, ¿no? Oye, a ver, mira, quiero una campaña que más o menos tenga esto, le quiero llegar a este target, le quiero gastar más o menos tanto dinero, quiero entrarle por el lado emocional o racional o yo qué sé. Y si voy poco a poco construyendo, tal vez yo sea capaz de armar una campaña razonablemente buena que sin estas herramientas simplemente no lo podría hacer, ¿no? Si me das a mí, oye, Bernardo, agárrate un hoja en blanco y a ver, ármate un plan de marketing, pues no, voy a armar una tontería, forma, ¿no? Exacto, de la misma forma en la que yo hoy podría decir, a una de estos robots le puedo pedir que me haga un Tetris, pero no voy a poder hacer un Ninja Gaiden o un Zelda. Correcto. Porque no me va a dar la capacidad. Sí, entiendo perfecto el tema de... Sí, no tienes la experiencia. O sea, no, seguramente yo tampoco nunca he programado videojuegos, ¿no? Pero lo dije como un ejemplo de algo que se me hace que debe de ser imposiblemente complejo de programar, ¿no? No, y no solamente la programación técnica. Un videojuego tiene una historia, ¿no? Tiene un contenido, tiene una imagen. Es como una película, ¿no? Tiene que tener una secuencia, una coordinación, una congruencia de los personajes, si lo mataste, si subiste de nivel. O sea, tiene muchos elementos que a menos de que estés metido en esa industria y le sepas y tengas experiencia, pues difícilmente vas a hacer algo de calidad. No, volvemos a lo de la nota de hace rato, ¿no? Sí. Igual y tú te avientas en un programa, hazme un Tetris,
ve y regístralo en derechos de autor y te van a decir, oye, esto es una vacilada, esto existe hace 20 años y esto no aporta nada, ¿no? Claro. Muy interesante. Pues digo, sí, veremos cómo se van a ir desarrollando las habilidades y las capacidades humanas de formas muy, muy diferentes, pero creo que la palabra clave tanto del tema de los derechos como de esto que estamos platicando ahora de la creación y los desarrollos, la palabra clave va a ser potenciar, ¿no? Esto es algo que hemos platicado mucho. En inglés el término correcto sería enhance, ¿no? O sea, cómo estas herramientas van a permitirnos potenciar nuestras capacidades y pues bien lo dices, o sea, yo no sé de marketing, pero puedo hoy desarrollar una campaña siendo simplemente un poco intuitivo. Bueno, y si sí sabes de marketing o si sí te dedicas al marketing, pues entonces vas a poder crear cosas mucho más sofisticadas que lo que hubieras hecho en el pasado y si eres un diseñador, pues las maravillas que vas a poder hacer ahora ya sin tenerte que detener tanto en cada trazado, sino simplemente poder utilizar tus conocimientos previos, pues eso es lo que va a permitirnos realmente llegar a niveles mucho, mucho más altos. Esto lo he dicho 1000 veces, la tecnología me parece que lo único que hace es aplanar un poquito el piso y acercarnos más las herramientas, ¿no? Entonces, creo que eso es bien interesante. Y fíjate, digo, para terminar el comentario, tocaste también un punto bien relevante, que las personas nos tenemos que esforzar en ese cambio, ¿no? Esto no va a llegar solito. Correcto. Como por arte de magia. Y lo mismo, ¿no? Les comparto una experiencia personal de mi trabajo. Yo utilizo la plataforma de Google, ¿no? Google Workspace. Sí. Pero es similar quien utilice Office 365, ChatGPT, Cloud, Grok, el que ustedes quieran. Todas más o menos funcionan para lo mismo, ¿no? Sí. Entonces, simplemente un día por curiosidad, había escuchado yo que hay programación dentro de la plataforma de Google en este ambiente de Google Workspace, ¿no? Se llama AppScript, Google AppScript. Ok. Pero evidentemente nunca he hecho ningún programa en AppScript, ni me había metido a la consola, ni conozco las herramientas. Y entonces, un fin de semana le dije, oye, fíjate que tengo curiosidad de aprender esto de Google AppScript. Se me ocurrió hacer algo muy sencillo. Cuando me lleguen correos de este remitente con este subject, con estas palabras, me gustaría que tú busques con cierto criterio elementos en el cuerpo del correo y me armes una propuesta para responder ese correo y me la dejes en mis drafts y me mandes una alarma, ¿no? Y le dije, oye, pero a pesar de que tengo un background técnico, pues nunca he programado en estas cosas y tampoco, la verdad, los últimos años no he estado muy metido. O sea, estoy medio oxidado en esto. Ajá. Así es de que veme explicando paso a paso, no asumas nada y veme guiando como si fuera yo un niño, ¿no? Sí. Y la verdad fue una gran experiencia. Te juro que de las mejores, aprendiendo algo, porque es el chat, o sea, las respuestas que me daba eran muy didácticas y súper pacientes, ¿no? De mira, no te preocupes, métete a una hoja de cálculo, en este menú de extensiones vas a ver una opción que dice AppScript, pícale ahí, se va a abrir una cosa que se ve muy compleja, pero es una consola, no te preocupes, dale nuevo, y mira, te voy a poner aquí un código, ya sabes, vamos a hacer un programa que haga Hello World, ¿no? Entonces, lo pegas y pues sí, hace Hello World. Y luego mira, vas a poner aquí tus credenciales. Esto es muy seguro porque está dentro de tu cuenta. Vamos a decirle que busque un correo muy sencillo con tal y cual cosa, ¿no? Y me fue llevando paso a paso de la mano y le fue subiendo poco a poco la complejidad. Y claro, de repente algo no te funciona. Y le dices, oye, pues está marcando este error. Ah, mira, sí, ese error es por esto. No te dije que tienes que tener esta cuestión prendida o lo que sea. Y al final, después de 2-3 horas, acabé logrando lo que yo quería. De paso aprendí un montón en toda esta experiencia. Y la reflexión que me quedo es estas herramientas hoy en día, con todo el conocimiento que tienen dentro, estos modelos que todo el mundo menciona todos los días en las noticias de no sé cuántos billones de parámetros tienen y uno es mejor que el otro y es más barato y más rápido, ¿va? Y tienen todo el conocimiento de la humanidad allá adentro. Entonces, si las personas que nos están escuchando ahorita, a ti y a mí, Rick, alguien es abogado, mercadólogo, médico, psicólogo, pintor, de brocha gorda o artista, lo que sea, no importa a qué te dediques, es altamente probable que si quieres aprender algo, una nueva habilidad o quieres saber de algo,
y se lo planteas así a este chat, de verdad pruébenlo y estoy seguro que van a tener una gran experiencia de lo que es adquirir conocimiento de una forma distinta. Y luego si lo llevas ya a tu profesión, a lo que te dediques, pues eso es justo de lo que hablamos muchas personas que decimos, la inteligencia artificial per se no te va a quitar tu trabajo. Seguramente alguien que la esté usando se va a vender mejor que tú, y si tú estás muy pasivo, pues entonces sí vas a estar en problemas, ¿no? La inteligencia artificial no te va a quitar tu trabajo. Alguien que la sepa usar mejor que tú sí te va a quitar tu trabajo. Me quedo con eso. Esa es la reflexión. Muy bien, mi Bernie, pues se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Como ya lo dije al principio, muchísimas gracias a Mario Terrés por ausentarse en este programa. No, no es cierto. No, muchas gracias como siempre por las ayudas en la edición. Muchísimas gracias a Nayansin Romero por redactar estas notas. Sí. Oye, perdón que te interrumpa, pero el señor Terrés, antes de que se fuera, nos encargó muy encarecidamente que mencionáramos esto de la mecánica. Ay, de veras. Me parece que no lo mencionamos. No lo mencionamos. Entonces, no sé si lo quieras mencionar. Dale, no, por favor. Porque ya habiendo llegado a los 2,000 integrantes. Dale. Vale. Entonces, para que no nos reclamen, lo vamos a anunciar formalmente. Tenemos ahí unas piezas de marketing que preparó el equipo, pero aprovecho porque el día de hoy justo rebasamos la marca de los 2,000 usuarios en Telegram. Vamos a hacer una dinámica. Sí. Va a haber premios y se trata de una trivia, ¿no? La gente que es fan de Tecnófagos y nos sigue semana a semana, pues aquí el equipo preparó una trivia con unas preguntas de las notas que reseñamos, de los comentarios que decimos Ricardo y yo, y pues vamos a premiar, me parece que a 3 personas. Sí. A los que las contesten, ya saben lo que siempre pasa en las trivias, ¿no? El primero que conteste bajo una serie de criterios. Entonces estén muy pendientes ahí en el grupo de Telegram, porque en los próximos días estaremos lanzando esta dinámica. Así es. Y pues muchísimas gracias también a Dianita Álvarez, que ahora no la mencioné más que para recordar sus nutridas y seguidas vacaciones. Así que gracias por la producción, porque además pues ella ha estado al frente de todo este tema de la dinámica. Así que participen, porque sí, efectivamente hay premios y sorpresas. Ya se los recordaremos en las siguientes emisiones de este podcast que hacemos con mucho cariño, que llamamos Tecnófagos, Devoradores de Tecnología. Nos vemos y nos escuchamos la siguiente semana. Gusto en verte como siempre, Bernie. Al contrario, es un placer estar en este espacio contigo, Rick. Nos vemos el siguiente episodio. Así será. Hasta entonces.